Bueno, muchísimas gracias y más bien yo soy la agradecida por estar aquí con ustedes. No quiero sonar repetitiva en muchos de los temas que ya los doctores que me han precedido han profundizado bastante bien, entonces ya sobre la tosferina hemos platicado mucho. Creo que un tema importante que compete indirectamente a la embarazada también es esta vacunación en los niños, porque recordemos que muchas de nuestras pacientes embarazadas, este es su segundo o tercer embarazo, y estos niños que pueden no estar vacunados, van al kinder, van a guarderías, pueden llevar esa infección a casa. Entonces, el número de niños esperados por un caso que se tenga, por ejemplo, en una guardería, un niño puede infectar hasta 12 o 17 niños. Es ahí la importancia de por qué estos chiquitos también deben de estar vacunados. No voy a ahondar tanto en las fases de la enfermedad, solo me gustaría decir que siempre que vemos a una embarazada, el médico piensa un poco diferente. Y si bien es cierto que muchos de los síntomas se pueden presentar diferente durante el embarazo, prácticamente los síntomas van a ser iguales que en cualquier adulto. El diagnóstico es un poco complicado, como lo sabemos, y nos debemos de apoyar más de la clínica. Y algo importante que me gustaría hablar es sobre el tratamiento también. A veces tenemos miedo de tratar a la embarazada y es importante saber que sí podemos utilizar diferentes medicamentos, siempre acompañados pues obviamente del ginecólogo, del médico materno fetal, pero sí es importante pues saber que sí podemos tratar a la embarazada. Entrando de lleno ya como tal a la vacunación y embarazo, las preguntas más frecuentes es ¿qué pasa en el embarazo? ¿Podemos vacunar a la embarazada? Y no quiero reiterar en cuáles son las enfermedades contra las que cubren esta vacuna, pero a veces la paciente embarazada piensa que la vacuna que se pone en el embarazo es dirigidamente para tétanos y es importante aclararle que no solo vamos a cubrir tétanos, sino también difteria y tosferina, sobre todo porque a veces también el ginecólogo piensa o muchas veces es ya te pusiste la vacuna de tétanos, es importante enfatizar que debemos cubrir estas enfermedades. Algo importante de la vacuna acelular, que ya también el doctor Arias nos explicó mucho de cómo funciona, es que ya hay estudios que se han hecho aleatorizados en donde la aplicación contra tosferina muestra que ha sido segura y adecuada y muestra una adecuada inmunogeneidad tanto en la madre como en el lactante. Es decir, podemos hacer uso de este medicamento de forma segura y con eso garantizar que se abra a todo el público en general. Algunos de los cambios importantes que vamos a presentar en la mujer embarazada que pudieran complicar la enfermedad son el consumo de oxígeno, la inmunopresión con la que está la paciente, el incremento en la frecuencia cardíaca y la disminución en la capacidad pulmonar por este incremento que hay del abdomen que va comprimiendo cada vez más la caja torácica. Recordemos que la progesterona también va a jugar muchos cambios importantes en la ventilación de la embarazada, entonces es importante saber que sí tenemos ciertos cambios que si la paciente se llegara a enfermar, se va a complicar más. Es lo mismo que vimos, por ejemplo, con COVID, es lo mismo que vemos con pacientes que les da influenza, entonces todas las enfermedades pulmonares sí pueden requerir una atención inmediata en la embarazada por los cambios, sobre todo dependiendo del trimestre en el que están. ¿Me puedo vacunar si estoy embarazada? Bueno, hay diferentes opiniones. Todos estamos de acuerdo que sí se debe de vacunar a la mujer embarazada contra TDP celular, pero ¿cuál sería la semana ideal? Existen colegios como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde dice, por supuesto, es una recomendación que se debe de vacunar, pero ellos sugieren entre la semana 27 a la 36. Como vimos en la tabla que nos presentó el doctor Arias, en diferentes países hay opiniones encontradas de cuál es el trimestre ideal para la vacunación. ¿Por qué se sugirió 27-36? Porque creíamos que más cerca del término es mejor que pueda pasar esta inmunidad al bebé. Y también porque generalmente medicamentos o el uso de otras cosas en tercer trimestre nos da un poco menos de miedo usarlo que en un primero o segundo trimestre, que es cuando está realmente la formación de los órganos de bebé. Entonces, de ahí surgió un poco la semana 27-36. Es cierto que no solo la mujer embarazada se debe de vacunar, sino también toda esta red de contacto que esté alrededor del feto. A veces eso es algo súper importante, creemos que solo la embarazada, bueno, también el papá va a estar con ese bebé, a veces no es papá y mamá, sino la abuela, a veces es un cuidador, entonces todo el personal que esté alrededor de bebé, la indicación es que debería de tener esta vacuna, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Pues sí, existe vacunación en el embarazo. Sabemos que hay 3 vacunas importantes que se deben de colocar a la embarazada. La primera, como ya dijimos, tosferina, tétanos y difteria. Aquí la diferencia o la recomendación que hacen nuestras guías es que sea entre la semana 20 a 25. Y la importancia de hacerla en estas semanas, bueno, también quien apoya estas semanas es el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. La importancia de hacerla en estas semanas es que podemos cubrir también aquellos fetos que nazcan prematuros. Originalmente, bueno, pensamos que todos los bebés van a llegar a término, pero por si algo, un bebé nace prematuro y además estuviera infectado de pertussis, bueno, la enfermedad se puede complicar aún más. Entonces, un poco el recorrer esta edad a la semana 20 es garantizar una inmunidad para aquellos bebés que nazcan prematuros. De la influenza y de COVID, bueno, dejo aquí las recomendaciones, aunque no compete directamente al día de hoy el tema. Nuestra norma oficial mexicana también recomienda, y hay una cartilla que nos dice si debemos de vacunar a la mujer embarazada y sobre todo esta debe de ser en la semana 20. Esta es una recomendación oficial que toda paciente embarazada debe de recibir. No importa el sector de atención que tenga, esta vacuna es libre para todas las embarazadas y debemos de aplicarla desde la semana 20. Obviamente, si la paciente llega después y por algo no asistió, bueno, en cuanto la captemos, es importante que lo hagamos. Una de las recomendaciones que yo propongo de cómo podemos recordar que no se nos escape esta mujer embarazada es incluirla dentro de nuestro control prenatal. Existen 3 momentos súper importantes en el embarazo donde específicamente hacemos cosas dirigidas a la detección de problemas de bebé, el primero, segundo y tercer trimestre. En primer trimestre hacemos un estudio que busca malformaciones en los bebés, que busca la tasa de detección o predicción de preeclampsia, de parto pretérmino, de restricción del crecimiento. Este ultrasonido se hace entre las 11 y 14 semanas. En segundo trimestre hacemos otro estudio importante, que todas las pacientes deben de tener estos 3 estudios, se hace entre las 18 y las 22 semanas. Este estudio se llama estructural, en donde, como su nombre lo dice, vamos a ver todas las estructuras de bebé. Y el tercer trimestre lo ocupamos para ver como tal el crecimiento de bebé. A partir de la semana 28 empieza el crecimiento máximo de los fetos y es importante ver el crecimiento. Aquí nuestra sugerencia sería que cuando las pacientes acudan a esta consulta de su estudio estructural, que es entre las 18 y 22 semanas, bueno, se dirija hacia el área de, o es al menos como lo hacemos en el instituto para tener más ese énfasis, se dirija hacia el área de vacunación. Entonces, algo importante es relacionar la vacuna con un momento específico del control prenatal. Si no es el ultrasonido, a lo mejor, no sé, la curva de tolerancia a la glucosa, que la mujer la debe hacer entre las 24 y 28 todas las embarazadas. El punto es que no se nos escapen estos puntos críticos en donde requerimos la aplicación de la vacuna. ¿Existe alguna contraindicación para la vacuna? Pues la única contraindicación es si la paciente obviamente tiene la historia de alguna reacción alérgica, que es una reacción grave como anafilaxia, a la aplicación previa o algún componente de la vacuna. Si no existe esto, no hay ninguna contraindicación para que todas las pacientes se puedan vacunar. ¿Y qué es lo importante que debemos de señalar en la vacunación del embarazo? Lo más importante es que vamos a proteger a 2 personas al mismo tiempo con la aplicación de la vacuna. Si bien es cierto que nuestra dirección va hacia la mujer embarazada por las complicaciones que les dije puede presentar, la segunda más importante es que estos anticuerpos van a pasar durante la placenta hacia estos bebés. Entonces va formando todo este periodo de inmunidad que pasa por la placenta y entonces llega directamente desde la vida fetal a bebé. Pero además lo sigue protegiendo durante el nacimiento. Aquí, ¿qué es importante? Recordemos que los niños, la cartilla de vacunación nos dice que esta vacuna debe de aplicarse a los 2 meses. Del día 0 de nacido a los 2 meses, bebé en teoría no tiene una historia de anticuerpos si su madre no se las pasó. Entonces, estos 2 meses son críticos para que bebé pueda estar protegido gracias al paso de anticuerpos que hay durante el embarazo e incluso al nacimiento a través de la leche materna. Entonces, el puerperio también va a jugar un papel importante durante la lactancia para que todo este paso de anticuerpos continúe durante estos 2 meses críticos que existen, en donde existe, recordemos que el primer año de vida es donde existe mayor mortalidad por pertussis. Entonces, estos 2 meses estaríamos protegiendo a estos chiquitos gracias al apoyo de sus mamás.
un punto importante en el puerperio es si ya se nos escapó la mujer embarazada, no la vimos en segundo trimestre, no la vimos en tercer trimestre, no hubo una aplicación de vacuna durante el embarazo, no importa, podemos aplicar esta vacuna en el momento del posparto inmediato. Es decir, ninguna paciente se puede ir del hospital sin una vacuna. Si se nos escapó, este todavía puede ser un momento ideal. ¿Quién más debe de vacunarse? Como les decía, existe una estrategia capullo, que esto significa todos los involucrados con el cuidado de bebé deben de estar vacunados. Lo ideal es que se vacunen por lo menos 2 semanas antes de que nazcan estos chiquitos, pero bueno, si no al momento en el que nace, igual ese momento puede ser efectivo. Y recordemos que los adultos, que en este caso son las madres o padre, y los adolescentes son la principal fuente de infección para estos niños. ¿Cómo se van a infectar? Porque alguien lleva esta bacteria hacia los bebés en casa. Entonces, esto es importante, como les reitero, no solo la mujer embarazada es la única que debe vacunarse. Si es abuelita quien cuida al niño, pues entonces vacunamos a la abuelita. Si tiene una niñera que es quien lo va a cuidar, pues entonces la niñera. Si es no sé, quien sea que vaya a cuidar a estos chiquitos, deben de recibir la vacuna. Les comentaba que la tosferina principalmente afecta o hay una mayor mortalidad en el primer año de vida. La vacunación durante el embarazo reduce 4 veces la posibilidad de hospitalización por tosferina en personas de 1 mes de edad. Entonces, esa es la importancia. Hay otras enfermedades, ¿no?, que llaman mucho la atención por la vacunación y que la mujer se preocupa por estas vacunas, pero reiteremos que realmente la tosferina es la que va a llevar a estos niños hacia la muerte. ¿Por qué no se vacunan las pacientes embarazadas? Bueno, esto es nada más un breve ejercicio que les quiero presentar. En el 2020 se hizo una encuesta en donde se recabaron resultados y solo el 56.6% de las embarazadas se vacunaban. Las razones por las que casi la mitad fue la única que se vacunaron fue porque desconocían que el embarazo es una condición de riesgo, o sea, todos estos factores que les presenté, subestimaban la repercusión de la enfermedad en ellas o en sus fetos y, bueno, la preocupación ante la seguridad y eficacia de la vacuna, ¿no? Algo que siempre va a preocupar a la embarazada es todo lo que tome, todo lo que coma durante el embarazo, su mayor preocupación es que no afecte a su bebé. Entonces, requerimos mucho el apoyo de informarlas bien para saber que es una vacuna segura, que es un momento óptimo, que son mujeres vulnerables, pero sobre todo creo que la mayor información es decirles que realmente no solo se van a cuidar a ellas, sino también a sus bebés. Y por otra parte, estuvo la parte médica. Existieron doctores que decían que la información era negativa, ¿no?, por parte de los medios acerca de la percepción de riesgos y efectos adversos para la embarazada, y aunque los médicos conocen los beneficios, no recomiendan la vacunación en sus pacientes. Creo que algo importante a veces en la consulta es, aunque las vemos cada mes en teoría para una cita de control prenatal, a veces se pierde esta liga y se nos va el momento de decir, no me acuerdo si ya le dije o no le dije que se vacunara. Entonces, creo que un punto clave puede ser relacionar la vacuna con algo específico, como ya lo he repetido, dentro del control prenatal. La conclusión que les puedo decir es que esta vacuna obviamente es muy segura y va a proteger a los dos, tanto a la madre como al recién nacido, con una sola vacuna. Queda protegido el menor desde el momento del nacimiento y por un tiempo antes de recibir su primera dosis de esquema de vacunación, y la mujer tiene mayor facilidad de acceso a los servicios de salud. Es importante difundir el conocimiento, tener acceso a la vacuna y no malinformar. Creo que el éxito de lograr la vacunación en el embarazo es que logremos que todos los que estamos alrededor de la embarazada trabajemos como un equipo, informándola y ofreciéndole pues una buena información. Muchísimas gracias por su apoyo.